Si tu máquina del tiempo marca un viaje de entre 541 millones, hasta 485 millones de años al pasado, eso significa que te encuentras en el período cámbrico. Es el primero de los 6 períodos del Paleozoico y es conocido por la explosión cámbrica, un evento en el que aparecieron una increíble diversidad de formas de vida multicelular en un corto período de tiempo geológico. Visitar el período cámbrico sería como llegar a un mundo completamente extraño y para algunos alienígena, aunque sea parte de nuestra propia historia. Hace más de 500 millones de años, la Tierra era irreconocible. No existían árboles, arbustos ni flores. Las tierras emergidas eran áridas y desoladas, cubiertas solo por rocas, arena y algunas biopelículas de microorganismos que se extendían sobre el suelo. Respirar sería un desafío sin ayuda tecnológica, ya que aunque había oxígeno en la atmósfera, esta carecía de la composición rica y estable a la que estamos acostumbrados. El cielo podría verse diferente, quizá más pálido e incluso brumoso, mientras que los océanos, cálidos y poco profundos, dominaban el paisaje. En el agua, todo sería distinto. La vida marina estaba en pleno auge, marcada por la famosa explosión cámbrica, un evento que trajo consigo una diversidad impresionante de criaturas. Los mares estaban llenos de organismos extraños y fascinantes. Trilobites, gusanos segmentados y los primeros artrópodos dominaban el fondo marino. Entre ellos muchos eran de un aspecto muy extraño, sobre toda la fauna de la cual profundizaremos más adelante. También profundizaremos en la flora, ya que habría alfombras de algas extendiéndose por el fondo del mar, aunque no verías corales ni peces como los conocemos hoy. El ambiente terrestre sería completamente silencioso, sin cantos de aves ni el zumbido de insectos, solo el sonido del viento y quizá el murmullo del agua golpeando las costas. Bajo el agua, sin embargo, la actividad sería constante. Criaturas nadando, alimentándose y moviéndose en un ecosistema vibrante pero primitivo. La atmósfera hostil, los animales extraños y las condiciones impredecibles del clima harían de esta experiencia una aventura fascinante y extraña. Una visita al Cámbrico sería como caminar en un planeta extraterrestre lleno de vida primitiva y paisajes completamente desconocidos. Durante el Cámbrico, los continentes eran muy diferentes de los actuales. La mayor parte de las masas terrestres estaban fragmentadas en pequeños continentes y archipiélagos que se concentraban cerca del Ecuador. Este entorno favoreció la formación de mares poco profundos, ideales para la proliferación de vida. El clima del Cámbrico era relativamente cálido, y no había hielo en los polos. Esto creó un entorno marino rico en nutrientes, perfecto para el desarrollo de los ecosistemas. Antes de profundizar en la flora y fauna de este período me gustaría profundizar acerca del evento conocido como la explosión cámbrica. Este evento, que tuvo lugar hace aproximadamente 541 millones de años, representó un período de innovación biológica sin precedentes. En un intervalo de aproximadamente 20 millones de años, aparecieron la mayoría de los grupos principales de animales que conocemos hoy. Surgieron numerosos filos animales, incluyendo artrópodos, moluscos, equinodermos y cordados, entre otros. Antes de este evento, la mayoría de la vida era unicelular o formaba colonias simples. Muchos organismos desarrollaron estructuras minerales, como conchas y exoesqueletos, lo que proporcionó ventajas como protección contra depredadores y soporte estructural. Los ecosistemas marinos experimentaron una revolución, con la aparición de cadenas tróficas complejas. Por primera vez, depredadores activos comenzaron a desempeñar un papel importante. Se desarrollaron nuevas estrategias corporales, como simetría bilateral, segmentación y sistemas sensoriales más avanzados. Estas innovaciones permitieron a los organismos adaptarse a una variedad de nichos ecológicos. Ahora sí, sobre la fauna de este período empezaremos por los artrópodos, que fueron uno de los grupos más exitosos y diversos del Cámbrico, desempeñando roles clave en los ecosistemas marinos de esta época. Estos animales se caracterizan por tener un cuerpo segmentado, un exoesqueleto de quitina y apéndices articulados, lo que les permitió adaptarse a una amplia variedad de nichos ecológicos. Los artrópodos del Cámbrico no solo dominaban los ecosistemas marinos, sino que también establecieron patrones evolutivos que influirían en la historia posterior de la vida. Su diversidad y adaptabilidad los convirtieron en un grupo clave para entender cómo los organismos multicelulares interactúan con sus entornos y entre sí. Entre los artrópodos que habitaron el Cámbrico encontramos a los terroríficos y geniales trilobites. Los trilobites son el grupo más icónico de artrópodos del Cámbrico.
Eran organismos bentónicos que vivían en el fondo marino y se alimentaban de materia orgánica en descomposición o de pequeños organismos. Tenían un cuerpo dividido en 3 lóbulos longitudinales y estaban protegidos por un exoesqueleto que mudaban periódicamente a medida que crecían. Podían medir desde unos pocos milímetros hasta más de 70 centímetros, dependiendo de la especie. Los trilobites alcanzaron su mayor diversidad durante el Cámbrico. Más de 20.000 especies han sido descritas. Aunque sobrevivieron hasta el Pérmico, enfrentaron múltiples eventos de extinción a lo largo del Paleozoico. Un animal que tampoco puede faltar en este video es el Anomalocaris. Anomalocaris fue un artrópodo gigante y un depredador emblemático del Cámbrico. Con un tamaño que podía alcanzar hasta 1 metro, era el mayor depredador de su tiempo. Poseía apéndices frontales para capturar presas y una boca circular con placas dentadas, ideal para desgarrar tejidos blandos. Los anomalocáridos fueron de los primeros animales en aparecer en la Tierra. Forman parte del grupo conocido como Dinocárida. Los anomalocáridos fueron los primeros superdepredadores en habitar la Tierra, eran animales que estaban arriba en la cadena alimenticia y no tenían depredadores. El género Anomalocaris es el más popular y representativo. Durante años, se asumió que Anomalocaris canadensis era un depredador durófago, capaz de alimentarse principalmente de trilobites gracias al uso de sus apéndices frontales. Sin embargo, esta idea carecía de pruebas sólidas, basándose únicamente en hipótesis especulativas. Recientemente, un equipo multidisciplinario de investigadores desarrolló un modelo biomecánico detallado de los apéndices raptoriales de esta especie. Utilizando fósiles excepcionalmente conservados y comparándolos con estructuras similares en algunos arácnidos y los ovígeros de los picnogónidos para completar lagunas anatómicas debido a la ausencia de tejido blando, los resultados cambiaron radicalmente esta percepción. El análisis reveló que los apéndices de Anomalocaris no podían cerrarse por completo ni generar suficiente presión sin riesgo de dañarse. Además, su boca tampoco estaba adaptada para triturar presas de caparazón duro. Más pruebas apoyaron la idea de que este animal era un cazador nectónico, desplazándose ágilmente en la columna de agua con los apéndices extendidos. Esto le habría permitido capturar presas de cuerpo blando, evitando el riesgo de romper sus delicadas estructuras al interactuar con el fondo marino. En resumen, Anomalocaris parece haber sido un depredador especializado en animales blandos, desmintiendo su antiguo papel como triturador de trilobites. Otro artrópodo notable del Cámbrico es Marrella, conocido como la criatura de las plumas por las prolongaciones en forma de espinas que adornaban su cabeza. Su función ecológica no está del todo clara, pero se cree que era un organismo nadador que vivía en el fondo del mar, alimentándose de pequeños detritos. Uactia es un género de artrópodos que destacaba por tener un cuerpo segmentado con un caparazón protector. Es uno de los primeros ejemplos de artrópodos con estructuras que podrían haber estado relacionadas con la reproducción, como sacos para portar huevos. Baluticaris voltare, un artrópodo con caparazón de 506 millones de años de antigüedad proveniente de Burgess Shale, Canadá, esta nueva especie tiene un cuerpo extremadamente alargado y multisegmentado con alrededor de 110 pares de extremidades, la cantidad más grande entre los artrópodos del Cámbrico. Además, mide 24.5 centímetros de largo, lo cual en términos del Cámbrico lo hace un animal entre mediano y grande. Su extraño caparazón tiene forma de arco y cubre el extremo frontal del cuerpo, extendiéndose más allá de las extremidades. Baluticaris poseía un sistema sensorial complejo y era probablemente un nadador activo gracias a sus apéndices con forma de paleta y un cuerpo largo y flexible. Cambrophachicote clarksoni, de quien hablamos en nuestro especial de 5000 suscriptores, fue uno de los artrópodos fósiles más raros. Medía apenas 1.5 milímetros de largo, vivió durante el Cámbrico temprano, entre hace 518 a 509 millones de años. Destaca por haber presentado un único ojo medial compuesto situado en un pedúnculo, que le da la apariencia de ser su cabeza, pero en realidad, su verdadera cabeza abarcaba casi la mitad de su cuerpo. Sus fósiles se conocen únicamente del Lagerstätten de Orsten, localizado en Suecia y del que se han descubierto muchas criaturas rarísimas. Este yacimiento se formó en un océano poco profundo, de entre 50 y 100 metros de profundidad, en el que las condiciones anóxicas permitieron que se formaran fósiles inicialmente fosfatizados, para posteriormente reemplazarse parcialmente con sílice. Esto protegió detalles finos que permiten conocer también su fauna.
Opavinia regalis es un artrópodo extinto del Cámbrico medio, hace 505 millones de años, encontrado en el esquisto de Burgess, en la Columbia Británica. Este animal, de cuerpo blando y hasta 7 centímetros de longitud, tenía características únicas. 5 ojos, una probóscide flexible con garras, una boca orientada hacia atrás y un cuerpo segmentado con aletas laterales y una cola en forma de abanico. Se cree que vivía en el lecho marino, usando su probóscide para buscar alimentos pequeños y blandos. Cuando se describió exhaustivamente en 1975, Opavinia fue considerada un fósil enigmático sin relación con ningún filo conocido. Estudios posteriores lo ubicaron como un artrópodo basal, relacionado con los radiodontes y lobopodios branquiales. Su descubrimiento, junto con otros animales cámbricos, jugó un papel clave en debates sobre la explosión cámbrica, destacando el rápido ritmo evolutivo de esa época. Solo se han encontrado menos de 20 especímenes bien conservados, todos provenientes del esquisto de Burgess. Opavinia dejó claro lo poco que se sabía sobre los animales de cuerpo blando, contribuyendo significativamente al entendimiento de la evolución temprana de los artrópodos. Plectronoceras es el cefalópodo más antiguo con caparazón del que se tiene registro, y vivió hace mucho tiempo, en el Cámbrico tardío. Sin embargo, ninguno de los fósiles encontrados está completo, por lo que no se han podido observar ni la punta ni la abertura de su caparazón. Se sabe que alrededor de la mitad de su caparazón estaba dividido en compartimentos llamados septos, y en un fósil de 2 centímetros se encontraron 7 de ellos. El caparazón de Plectronoceras tenía paredes internas separadas por medio milímetro aproximadamente, y contenía una estructura llamada sifúnculo, que probablemente ayudaba al animal a controlar su flotación. Su forma coincide con lo que los científicos creen que pudo haber sido el diseño del ancestro más antiguo de todos los cefalópodos. Se han encontrado restos de este animal en un tipo de roca caliza en Texas, y es tan importante que dio nombre a toda su familia, los Plectronoceratidae. Aegirocasis benmoulai fue un artrópodo radiodonto que vivió en el Ordovícico hace 480 millones de años, tiene una longitud estimada de hasta 2 metros. Su característica más inusual son sus apéndices delanteros, que estaban modificados a modo de peine, esto debido a que evolucionó para alimentarse de plancton, en su época sería el análogo a las ballenas barbadas y otros gigantes filtradores del océano. Mogulavermis adustus es un artrópodo del Cámbrico medio, descubierto en la formación Pioche, específicamente en el miembro de metales combinados, ubicado en Pioche, condado de Lincoln, Nevada, Estados Unidos. Este animal pertenece a los lobopodianos Kerygmachellidos, un grupo madre que ocupa una posición evolutiva cercana a la división entre los lobópodos y los dinocárdidos. Los Kerygmachellidos comparten características con los dinocárdidos, como la extraña boca radial, alerones utilizados para nadar y apéndices frontales adaptados para capturar presas. De hecho, Kerygmachellia, un pariente cercano, fue considerada inicialmente un anómalo cárido inusual, aunque ahora se acepta mayormente que estos grupos son hermanos evolutivos. Se piensa que los Kerygmachellidos eran depredadores activos, desplazándose por el agua y utilizando grandes apéndices espinosos en la cabeza para cazar. El descubrimiento de Mogulavermis es especialmente significativo, ya que representa la primera especie de este tipo encontrada en América del Norte. El espécimen recién hallado no solo supera en calidad al holotipo, sino que también es el ejemplo más completo conocido de estas criaturas, consolidándolo como un hallazgo paleontológico extraordinario. Los Megaqueiros fueron un grupo extinto de artrópodos depredadores que vivieron desde el Cámbrico inferior hasta el Ordovícico superior. Se distinguen por sus grandes apéndices espinosos, que utilizaban probablemente para atrapar presas, y su posición en la evolución de los artrópodos es aún motivo de debate. Algunos estudios los vinculan con los quelicerados, como las arañas y escorpiones modernos, mientras que otros los consideran parientes primitivos de todos los artrópodos. Sus grandes apéndices, parecidos a los de los camarones mantis, eran herramientas versátiles que combinaban funciones de depredación y posiblemente percepción sensorial. Además, su cuerpo se dividía en una cabeza con estos apéndices especializados y un tronco con extremidades diseñadas para la natación. Aunque algunos géneros como Leanchoilia y Gioia son bien conocidos, la clasificación de otros como Parapeitoia o Elandocaris sigue en discusión. Estos animales jugaron un papel clave en los ecosistemas marinos de su época, y su estudio ayuda a entender los primeros pasos de la evolución de los artrópodos modernos.
Fuxianuida es un grupo extinto de artrópodos que vivieron durante el Cámbrico, con fósiles excepcionalmente bien preservados encontrados en la provincia de Yunnan, China, especialmente en la famosa biota de Chengjiang. Estos animales, que podían medir hasta 15 centímetros, eran habitantes del fondo marino, probablemente depredadores y carroñeros. Su cuerpo estaba cubierto por un exoesqueleto no mineralizado compuesto por entre 15 y más de 40 segmentos, con un tórax que se estrechaba hacia atrás y terminaba en estructuras como paletas de natación o aletas caudales con una espina. Su cabeza, protegida por un escudo cefálico, albergaba ojos pedunculados, antenas, una boca orientada hacia atrás y apéndices especializados con bordes dentados para procesar alimentos. Algunos incluso tenían adaptaciones para consumir presas con caparazones duros, como lo sugieren sus natobases. La excepcional preservación de sus tejidos blandos, como los intestinos y el sistema nervioso, hace de los fuxianuidos un grupo clave para entender los primeros pasos evolutivos de los artrópodos. Aunque su clasificación exacta sigue en debate, investigaciones recientes sugieren que podrían estar relacionados con los mandibulados, lo que los convierte en un tema fascinante para explorar la historia de la vida en la Tierra. Hymenocarina es un grupo extinto de artrópodos del Cámbrico conocido por su distintivo caparazón bivalvo que cubría la región cefalotorácica, dejando la parte posterior al descubierto. Los miembros de este grupo mostraban una notable diversidad, desempeñando roles como filtradores y depredadores en los ecosistemas marinos de su época. Una característica clave de estos animales es la presencia de mandíbulas en algunas especies, lo que ha llevado a los investigadores a considerarlos como parte de los mandibulados, un grupo de artrópodos que incluye a insectos, crustáceos y miriápodos. Su cabeza estaba equipada con antenas segmentadas, mandíbulas redondeadas y apéndices especializados para manipular alimentos, mientras que su cuerpo posterior terminaba en un par de ramas caudales. Originalmente clasificados como artrópodos del grupo troncal, investigaciones recientes sugieren que las hymenocarinas ocupan un lugar cercano a la base de los mandibulados, aunque su posición exacta dentro del árbol evolutivo sigue en debate. Algunos estudios las colocan como ancestros lejanos de los crustáceos, miriápodos o incluso hexápodos. Dentro del grupo, se reconocen subgrupos como Waptida y Protocarididae, pero las relaciones internas entre ellos son inestables. Además, estudios recientes han descartado a ciertos artrópodos bivalvos como Chuandianella de este orden, aclarando que carecían de las mandíbulas características de las verdaderas hymenocarinas. Este grupo continúa siendo clave para entender la evolución temprana de los artrópodos mandibulados. Huiwaxia era un animal de cuerpo blando del Cámbrico cubierto de escamas y espinas que lo protegían de depredadores. Medía hasta 5 centímetros de largo y usaba un pie en su parte inferior para moverse. Su aparato de alimentación estaba compuesto por dientes cónicos que probablemente le servían para raspar bacterias o recoger partículas del fondo marino. Sus escamas, llamadas escléritos, estaban organizadas en 8 filas, hechas de material orgánico resistente y con raíces en bolsas de la piel, similares a folículos de pelo. Estos escléritos se reemplazaban conforme el animal crecía, y en ejemplares grandes aparecían espinas dorsales para mayor protección. Hubo un largo debate sobre si Huiwaxia estaba relacionada con gusanos anélidos o moluscos. Aunque sus escamas y morfología inicial sugerían similitudes con anélidos, nuevos estudios apuntan a una conexión más cercana con los moluscos, basándose en la estructura de su aparato de alimentación y otras características. Fósiles de Huiwaxia se han encontrado en varias partes del mundo, incluidos Canadá, China y Australia, lo que indica que fue un organismo ampliamente distribuido en su época. Exmatocrinus es un enigmático animal del Cámbrico conocido únicamente por el esquisto de Burgess. Se asemeja a un crinoideo o un octocoral, pero su clasificación exacta sigue siendo debatida. Solo se han encontrado unos 20 ejemplares, representando menos del 0,02% de la comunidad. El organismo tenía un cuerpo en forma de cono invertido, con una corona de 7 a 10 tentáculos cubiertos de pequeñas extensiones. Su superficie estaba compuesta de placas mineralizadas con una textura similar a la de Walcotidiscus. Era de vida solitaria, aunque los juveniles a veces permanecían unidos a los adultos. Los lobópodos son animales extintos del Cámbrico relacionados con los artrópodos, onicóforos y tardígrados, considerados panartrópodos basales. Presentaban un cuerpo segmentado y apéndices cónicos con uñas en sus extremos. Generalmente pequeños, aunque algunos como Anomalocaris eran grandes, su cuerpo segmentado podía incluir espinas, placas o lóbulos.
La cabeza variaba entre formas bulbosas o estructuras más complejas con ojos desarrollados y apéndices frontales en algunos casos. El intestino era simple, recto y a menudo contenía restos de sedimento. La mayor parte de las especies eran filtradoras, aunque algunas, como los anomalocarídeos, eran depredadoras con apéndices espinosos y bocas adaptadas. Su exoesqueleto posiblemente se mudaba de forma similar a los panartrópodos modernos. Los fósiles más antiguos datan del Cámbrico inferior, aunque algunos se han hallado en el Silúrico. Entre los géneros más destacados están Aiseaya, similar a los omicóforos modernos, y Ayucigenia, famosa por su extraña apariencia. El descubrimiento de Diania cactiformis en 2011, con extremidades articuladas, refuerza su conexión con los artrópodos. Inicialmente clasificados como onicóforos primitivos, los lobópodos son ahora vistos como una mezcla de características de artrópodos, tardígrados y onicóforos. Se piensa que géneros como Siberión, Megadictyon y Giansanopodia representan formas basales de artrópodos, mientras que otros podrían pertenecer a tardígrada o onichopora. Ayucigenia es un antiguo animal del Cámbrico que pertenece al grupo de los lobopodios, que son ancestros de animales como los osos de agua y los artrópodos. Se conoce por fósiles encontrados en los esquistos de Burgess, en Canadá, y en China. Este animal tiene una forma tubular, mide entre 0,5 y 5,5 centímetros de largo, y tiene entre 7 y 10 pares de patas delgadas. Las patas tienen garras en sus extremos y están acompañadas por espinas rígidas en la parte superior del cuerpo. Inicialmente, se pensaba que Ayucigenia caminaba sobre sus espinas, con las patas interpretadas como tentáculos. Sin embargo, investigaciones más recientes han aclarado que las patas eran las estructuras que caminaban, y las espinas actuaban como protección. También se descubrió que uno de sus extremos era una cabeza con boca y ojos simples. Aunque en un principio se creyó que estaba relacionado con los onicóforos, gusanos de terciopelo, estudios más recientes sugieren que podría ser un panartrópodo basal, un grupo más amplio al que pertenecen los artrópodos y otros animales similares. Ayucigenia muestra una mezcla de características de estos grupos, lo que sigue siendo un tema de debate entre los científicos. Omnidens es un antiguo animal del Cámbrico que, en su momento, sorprendió a los investigadores por el tamaño y la complejidad de sus partes bucales. Se pensaba inicialmente que estos restos pertenecían a otros organismos más conocidos, como anomalocáridos o grandes priapúlidos, pero tras más estudios se concluyó que Omnidens estaba relacionado con los lobópodos, una clase de animales que incluye a especies como Pambidururion. Este género es particularmente interesante porque se estima que alcanzaba una longitud de hasta 1,5 metros, lo que lo convierte en uno de los animales más grandes del Cámbrico que llevaba una vida libre, y por mucho. Aunque se descubrió por primera vez en 1994, fue en 2006 cuando Omnidens fue reconocido oficialmente como una especie distinta, bajo el nombre Omnidens amplus, debido a su impresionante tamaño. Luego, en 2024, se identificó una especie adicional, Okionkli, que se encontró en Xiaoshiba, China, y recibió su nombre inspirado por una criatura mítica de la cultura china. En cuanto a su anatomía, Omnidens era conocido principalmente por su aparato bucal, una estructura bilateral que consistía en placas dentales organizadas en una base y espinas en forma de garra. Esta parte de su cuerpo rodeaba una faringe que probablemente tenía la capacidad de extenderse, y que estaba adornada con escléritos espinosos, similares a los que se encuentran en otros grupos de panartrópodos. También se han encontrado restos de sus apéndices frontales, que presentaban bases gruesas y garras largas, lo que le daba un aspecto en cierta medida similar al de Pambidururion, aunque mucho más grande. En términos de clasificación, se ubica dentro de los artrópodos más primitivos, con una relación cercana a Pambidururion debido a la similitud en sus estructuras bucales. Los fósiles de Omnidens se han encontrado principalmente en Xiaoshiba, datando de unos 520 millones de años, y se han encontrado en abundancia, sobre todo sus piezas bucales. Los peces fueron los primeros vertebrados en aparecer, hace unos 520 millones de años, durante el Cámbrico. Estos primeros peces eran bastante simples, con un cuerpo alargado, un sistema nervioso dorsal y una estructura llamada notocorda, que les daba rigidez. Aunque no tenían las características de los peces actuales, eran los ancestros de los vertebrados. Con el tiempo, los peces comenzaron a desarrollar características nuevas, como una cola y nervios agrupados en la cabeza. Picaya, un animal que vivió hace unos 505 millones de años, es uno de los primeros ejemplos conocidos de estos peces primitivos.
A lo largo de los siguientes millones de años, los primeros peces evolucionaron y aparecieron especies con vértebras y un cráneo separado, lo que los hacía más parecidos a los peces actuales. Myokunmingia, que vivió hace unos 525 millones de años, es considerado el vertebrado más antiguo conocido. Los primeros peces no tenían mandíbulas, por lo que se les llama agnatos. Dentro de este grupo, los ostracodermos fueron los más comunes. Tenían una coraza ósea que protegía su cabeza y cuerpo, y se desplazaban en el agua usando apéndices carnosos en lugar de aletas articuladas. Estos peces filtraban el agua y el barro para alimentarse. Los ostracodermos estuvieron presentes desde el Cámbrico hasta el Devónico, siendo más abundantes en el Silúrico. Los betulícolas son un grupo de animales extintos del Cámbrico, que podrían haber sido deuteróstomos primitivos, un tipo de organismo relacionado con los cordados. Su cuerpo se dividía en dos partes: una cabeza grande con una boca y branquias, y una cola segmentada. No tenían apéndices, patas ni ojos. Durante mucho tiempo, se pensó que estos animales eran una forma temprana de artrópodos, pero más tarde se descubrió que probablemente eran deuteróstomos primitivos, relacionados con los tunicados, un grupo moderno de cordados. A pesar de esto, su clasificación exacta sigue siendo incierta, y algunos estudios sugieren que podrían estar más cercanamente relacionados con otros grupos, como los Sacoritus. Los betulícolas eran nadadores que vivían en la columna de agua, probablemente alimentándose por filtración, aunque algunos también podrían haber sido detritívoros selectivos. Su falta de mandíbulas y su boca sin características para masticar indican que no eran depredadores. Los fósiles encontrados hasta la fecha pertenecen a varios géneros, como Betulícola y Banfia, pero la clasificación y afinidades de los betulícolas siguen siendo debatidas en la comunidad científica. La flora del Cámbrico era bastante similar a la del Ediacárico. Entre los principales organismos se encontraban las macroalgas marinas como Fucsianospira, Sinopilindra y Marpolia, aunque no se han hallado macroalgas calcáreas de este periodo. No se han descubierto fósiles de plantas terrestres, embriófitas, correspondientes al Cámbrico. Sin embargo, las biopelículas y esteras microbianas se desarrollaron ampliamente en las zonas intermareales y las playas, creando ecosistemas microbianos terrestres. Estos ecosistemas, comparables a las costras biológicas del suelo en regiones áridas actuales, contribuyeron significativamente a la formación del suelo hace unos 500 millones de años. El período Cámbrico no solo marcó el comienzo de una explosión de vida, sino también el inicio de una historia que nos lleva hasta aquí, al presente. Aunque el mundo ha cambiado drásticamente desde entonces, las criaturas que habitaron esos mares dejaron una huella en la evolución de todos los seres vivos, incluyendo nosotros. Quizás, al mirar al océano o caminar sobre el suelo que una vez estuvo vacío de vida, podamos imaginar ese pasado remoto y valorar lo que significa ser parte de esta historia. Porque, al final, el Cámbrico nos recuerda que todo tiene un principio, incluso la increíble diversidad que hoy nos rodea. ¿Quién sabe qué otros secretos guarda nuestro planeta sobre su historia? Quizás el próximo gran descubrimiento esté esperando justo bajo nuestros pies. Después de este vistazo al Cámbrico, la pregunta queda abierta: ¿cómo sería nuestra vida si las cosas hubieran sido diferentes hace 500 millones de años? Tal vez las respuestas estén todavía escondidas en el pasado. Y hasta aquí nuestro viaje al Cámbrico. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los misterios de la prehistoria, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te sorprendió más de este increíble periodo? ¿O qué otro momento de la historia de la Tierra te gustaría que exploremos? Me encantaría leerte. Ah, y si quieres seguir viajando en el tiempo, te dejo otros vídeos del canal aquí. Nos vemos en la próxima aventura.